Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano querido, en esta mañana, aparte de la Iglesia Misión del Valle. Mi nombre es Simón Pedraza y continúo con el estudio de la palabra en el libro Teología Bíblica y Sistemática, nuestro estudio dominical. Le damos gracias a Dios por un nuevo día, por nuevamente poder estar aquí dando este estudio y por permitirnos levantarnos un día más cuando tantas personas están sufriendo, están en hospitales, otras no se han levantado en esta mañana. Dios nos ha permitido a nosotros, en su inmensa misericordia, darnos un día más de vida y por eso le damos gracias a Dios. Voy a leer en el Salmo 118, empezando en el versículo 21, que dice: Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es luz. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendito sea el Señor. Y asimismo, como Dios nos ha levantado en esta mañana, porque este es el día que hizo Jehová y este es el día que Dios nos ha tenido misericordia, porque dice aquí: alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Jehová nos ha tenido misericordia en esta mañana, hermanos, y por eso quiero darle gracias a Dios. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora. Padre, pasa el carbón encendido por mis labios para que pueda hacer el trabajo, Señor, que tú me has encomendado hacer. Bendice cada miembro de Misión del Valle, Padre, desde la pastora hasta el más pequeño, Señor. Te doy gracias y te bendigo en esta hora, Señor. Y toda persona que escuche este estudio, Padre, sea bendecida en el nombre de Jesús. Como ya les dije, de parte de la Iglesia Misión del Valle, la cual pastorea nuestra amada pastora Rosita Sánchez, vamos a seguir con este estudio. Y ya vamos a terminar el capítulo sobre el pecado. Hemos estado hablando y discutiendo lo que Dios considera lo que es pecado, y ya lo habíamos hablado, ¿verdad? El pecado es ser desobedientes a Dios, como fueron Adán y Eva en el paraíso. Y en el Antiguo Testamento, nada más vamos a dar un repaso a la página 24, se enseña que el pecado en el Antiguo Testamento da una enseñanza sobre pecamos en la esfera moral, pecamos en la conducta fraternal, pecamos cuando no estamos viviendo en santidad, cuando no estamos viviendo en la verdad y cuando usamos la sabiduría que Dios nos ha dado para usarla a nuestro favor en contra de lo que Dios nos ha enseñado. Pero me quiero enfocar en esta mañana en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y en las enseñanzas del Nuevo Testamento hay varias explicaciones en las cuales el autor nos enseña cómo es que podemos pecar y en contra de Dios, ¿verdad? Entonces, bendito sea el Señor. Voy a leer en Hebreos 2:2 que dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Toda transgresión o desobediencia, perdón, hermanos, recibió retribución. Usted y yo siempre esperamos ser retribuidos, ¿verdad? Cuando trabajamos, esperamos que pues al final de la semana, o ahora más común es los días 15, los últimos del mes,
que se nos retribuya ese trabajo con una paga monetaria para mantener nuestras casas, para mantener nuestras familias, para mantenernos. Es lo mismo con el pecado. Cuando usted y yo o desobedecemos a Dios, vamos a tener una retribución. O lo obedecemos o lo desobedecemos, pero vamos a recibir una paga. Por eso es que es importante saber, hermanos, ciertas definiciones sobre cómo el Nuevo Testamento define lo que es el pecado. Y el primero es errar al blanco. Errar al blanco, que significa querer, como un arquero tira, ¿verdad? Al blanco y está esperando que esa flecha caiga o ese dardo caiga en el mismo centro de su blanco, pero cae en otro lado, no cae en el centro. Eso es errar al blanco. Es como también como un viajero cuando va por un camino, pero se desvía de ese camino que lo va a llevar a su lugar, a su punto que estaba esperando llegar. Es errar y salirse del camino o salir de la carretera que lo va a llevar a ese lugar. Usted y yo estamos en esa lucha de llegar un día a una eternidad. Usted y yo estamos en una lucha y en un camino que vamos por una carretera, somos viajeros en este mundo, porque un día vamos a llegar al final de nuestras vidas y un día vamos a tener una retribución por lo que hemos hecho. Pero si estamos errando todo el tiempo el blanco, que es la perfecta voluntad de Dios, y estamos errando y estamos caminando por otros caminos que no tenemos que caminar, estamos pecando, porque estamos errando a ese blanco que es la soberana vocación, que es Cristo Jesús, y entonces vamos a estar siempre fuera de ese camino si no hacemos lo que Dios nos manda hacer. Bendito sea el Señor. También el pecado es desobedecer la voluntad de Dios y guardar los mandamientos de Dios. Vamos a tener una deuda con Dios cuando nosotros no seguimos los mandamientos de Dios. Dice aquí, el hombre le debe a Dios el guardar sus mandamientos. Todo pecado cometido equivale a una deuda contraída. Incapaz de pagarla, su única esperanza es el perdón o la remisión de la deuda. Bendito sea el Señor. Y en Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Mateo 6:12 es cuando Jesucristo le está enseñando a los apóstoles cómo orar. Bendito sea el Señor. Cómo orar, y le enseña el Padre Nuestro. Y perdónanos nuestras deudas. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Pero mire lo que dice aquí. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si alguien te ha hecho algo, si alguien te debe algo, te debe porque te ha faltado, porque te has robado, por lo que sea, Dios nos manda a perdonarlos. Y así mismo Dios nos va a perdonar a nosotros. Bendito sea el Señor. Es pecado en el desenfreno y dice en el libro, en la página 97, el pecado es transgresión de la ley. Y en Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una ley, porque Dios nos ha dado unos mandamientos. Y en el Antiguo Testamento ellos vivían sobre la ley, en el Nuevo Testamento vivimos sobre la gracia, pero eso no quiere decir que tenemos que estarle faltando a la ley de Dios, que tenemos que estar siendo deudores de la ley de Dios, porque Dios no quiere eso. Bendito sea el Señor. El pecado es esencialmente obstinación, terquedad, y la obstinación es esencialmente pecado. Mire, aquí esto me llamó mucho la atención porque dice,
esencialmente obstinación, terquedad, y la obstinación es esencialmente pecado. Yo me quiero abstener de hacer lo que tengo que hacer, lo que Dios me está mandando hacer. Quiero ser terca porque no quiero hacer las cosas como yo pienso que son, no como la palabra de Dios me las dice. Vivimos a veces en una lucha con todo el mundo, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, hermano. Queremos cambiar las cosas que en la iglesia sin orarle a Dios. Entonces, eso, cuando entramos en esa terquedad, hermano, tenemos que tener cuidado porque eso nos lleva a un desenfreno, y el desenfreno es pecado. Bendito sea el Señor. La desobediencia, que es lo que leímos en Hebreos 2:2, es la desobediencia, literalmente oír impropiamente, escuchar con falta de atención. Cuando nosotros estamos siendo desobedientes, no podemos escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios nos habla por muchas formas, nos habla por la Biblia, nos habla por nuestros hermanos, nos habla por los maestros de la escuela, nos habla por el pastor, nos habla en el sermón, nos habla en la profecía. Pero como estamos siendo desobedientes, no queremos escuchar la voz de Dios y hacemos lo que no tenemos que hacer y caemos en pecado. Bendito sea el Señor. La transgresión es otra forma de pecado, es excederse los límites. Bendito sea el Señor. En Romanos 4 dice, pues la ley producirá ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Los mandamientos de Dios son cercas o setos, por así decirlo, que impiden que el hombre penetre en territorio peligroso y sufra así daño su alma. Cuando Dios creó los mandamientos y cuando Dios creó unas leyes, Él lo que estaba haciendo era protegiéndonos. Tenemos que entender que Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Bendito sea el Señor. Y que para Él, lo que yo creo conocer, lo que yo voy a aprender, lo que yo quiero saber, ya Dios lo sabe. Dios en su inmensa misericordia creyó unas leyes a favor del hombre, aunque el hombre no lo entienda. Y aquí dice que donde no hay ley no hay transgresión, porque si no hay ley no hay nada que infringir, no hay nada que faltarle. Pero nosotros tenemos la ley de Dios, nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros podemos caer en la transgresión o excedernos de los límites, porque si no hacemos y no seguimos la ley de Dios. Bendito sea el Señor. El pecar es caer, y la caída o falta o caer junto al camino. Bendito sea el Señor. De ahí la expresión común de caer en pecado. Pecar es caer de un nivel de conducta. Bendito sea el Señor. Y Efesios 1:17 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Porque si nosotros caímos en pecado, Jesucristo nos ha perdonado, nos ha lavado por su sangre. Conseguimos perdón de pecado, hermanos, y entonces eso es lo que tenemos que reconocer, que estábamos caídos, que estábamos envueltos en pecado, pero la sangre de Cristo nos ha levantado, nos ha lavado, nos ha dado una nueva oportunidad, nos ha hecho hijos de Dios para un día tener una vida eterna. Cuando nosotros estábamos caídos, por medio de la sangre de Cristo, si usted le ha conocido, vino esa sangre y le lavó y le ha dado una nueva oportunidad de vida. Si usted no ha conocido al Señor, haga una oración de fe, dígale: Señor, perdóname mis pecados, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, Jesucristo, que tú moriste por mí, y por tu sangre soy perdonado, por tu sangre soy lavado y llego a ser hijo de Dios. Y cuando estábamos caídos, Jesucristo nos levantó, hermano, y Jesucristo nos va a levantar en su inmensa misericordia. Dice el Salmo que las misericordias de Dios son nuevas todos los días, pero no podemos abusar de eso. Bendito sea el Señor. El pecado significa derrota. Es literalmente la falta, el haber faltado
el estar derrotados es faltarle a Dios, hermanos. Cuando nosotros le faltamos a Dios, podemos ser derrotados por el mismo enemigo. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos. Dice aquí, al rechazar a Cristo, la nación judía sufrió una derrota y equivocó el propósito de Dios. Bendito sea el Señor. Y en Romanos 11:12, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Lo que nos está diciendo aquí, bendito sea el Señor, por Cristo murió por cada uno de nosotros, bendito sea el Señor. Y Cristo llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. La transgresión no es que Cristo había infringido la ley, sino que Él llevó nuestros pecados, bendito sea el Señor. Hermanos, y ahí en la cruz, hermanos, Él fue la riqueza de los gentiles. Los gentiles, tú y yo, pudimos tener entrada al cielo, pudimos tener entrada a una vida eterna por medio de Jesucristo. Aunque la nación judía sufrió una derrota y equivocó el propósito de Dios, Cristo en la muerte de la cruz del Calvario nos ha dado una vida y nos ha dado una restauración. Bendito sea el Señor. Déjenme y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Aquí lo que nos está hablando en Romanos es cómo Jesucristo vino a salvarnos a nosotros los gentiles, que no teníamos entrada al cielo, que no teníamos entrada a una vida eterna, sino el pueblo de Israel, esa promesa era para el pueblo de Israel. Pero al ellos negar a Jesucristo y a ellos no reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios, vinieron y nos hicieron un favor, nos dieron esa bendición de que por nosotros Jesucristo murió, llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario y nos ha hecho merecedores de la vida eterna. No dejes que el pecado te derrote y pierdas esa bendición. Nos habla también que el pecado es la impiedad. Y impiedad, de un vocablo que significa sin adoración o reverencia. Bendito sea el Señor. El hombre impío es aquel que presta poca atención o ninguna a lo sagrado. Lo sagrado no produce sentimiento alguno de temor reverencial. Está sin Dios porque no quiere a Dios. Bendito sea el Señor. Y en Timoteo 2:16 dice, mas evita profano y ama y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evita lo profano, evita la palabrería. O sea, cuando nosotros conocemos a Dios, hermano, estamos cayendo en una impiedad, estamos siendo impíos cuando negamos la veracidad del Evangelio, cuando hablamos tonterías, cuando queremos explicar y prestarle poca atención a lo que es Dios. Bendito sea el Señor. Dice que el pecado es error. El error describe esos pecados cometidos por descuido e ignorancia y se diferencian de aquellos pecados cometidos con presunción frente a la luz. El hombre que obstinadamente se propone hacer lo malo incurre en mayor grado de culpa que aquel que por debilidad cae en alguna falta. Usted y yo podemos cometer un error, hermano, y caer en pecado. Y dice aquí que el hombre que obstinadamente se propone hacer lo malo incurre en mayor grado de culpa que aquel que por debilidad cae en alguna falta. Pero pecado es pecado, hermano. Lo único que cuando nosotros cometemos un error y nos damos cuenta, inmediatamente venimos al Señor y le pedimos perdón a Dios. Entonces Dios en su inmensa misericordia nos perdona. Pero si nosotros estamos cometiendo pecado porque estamos haciendo las cosas por nuestro libre albedrío, porque tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo, hermanos,
Dios solamente sabe cómo va a bregar con usted, ¿ok? Son las consecuencias del pecado, hermano. Ya terminamos en las definiciones del pecado y vamos a entrar en la página 98 en el libro de español de las consecuencias del pecado. Y dice, el pecado es acto y estado. En calidad de sublevación a las leyes de Dios, es un acto de voluntad del hombre. Como separación de Dios se convierte en estado pecaminoso. Una consecuencia doble se produce. El pecador se acerca el mal sobre sí por sus malas acciones e incurre en culpabilidad ante Dios. Dos cosas, por lo tanto, deben distinguirse las malas consecuencias que siguen el acto del pecado y la pena que sufrirá en el juicio. Ok, las consecuencias del pecado, hermano, es que siempre nosotros vamos a pagar unas consecuencias de un pecado. Y aquí el libro da un ejemplo muy claro cuando un papá le dice a un niño que no fume. Y le está diciendo que no fume porque hace daño, y si fuma le va a tener una consecuencia, le va a dar 2 o 3, le va a dar un castigo. Cuando nosotros pecamos estamos en la misma posición. Dios nos ha advertido de lo que no debemos de hacer, hermanos, y aunque en su inmensa misericordia Dios nos perdona, las consecuencias del pecado nos van a alcanzar. Eso es lo que tenemos que temer. Cuando nosotros pecamos a Dios, vamos a sentirnos mal. Cuando nos damos cuenta, hermano, lloramos, caemos muchas veces en una depresión porque hemos hecho algo mal y nos damos cuenta, le hemos hecho daño a seres queridos, de muchas formas, hermano, a la iglesia, como sea, siempre va a haber una consecuencia de ese pecado. De eso es lo que nos tenemos que cuidar, hermanos. Bendito sea el Señor. Y hay una debilidad espiritual, bendito sea el Señor. Cuando nosotros pecamos le hacemos daño a la imagen divina. Hermano, cuando tú y yo damos testimonio que somos hijos de Dios y que somos cristianos y que vivimos una vida diferente, pero estamos viviendo como el mismo, como el hombre que no ha conocido a Dios, estamos viviendo como realmente nos da la gana. Sin tener una base bíblica, sin tener una base cristiana, sin cuidar nuestro testimonio, nosotros le estamos haciendo daño a la imagen divina, le estamos haciendo daño a la imagen de Dios. Porque si usted espera que personas vengan a los pies de Cristo y usted quiere llevar a personas a los pies de Cristo, pero usted está actuando como el mundo, como el hombre actúa, entonces ¿qué van a creer de nosotros? Por eso es que nos debemos de mantener en mano. Dice, el hombre no perdió por completo la imagen divina, puesto que aún en su condición caída se le considera como criatura hecha a la imagen de Dios. Verdad expresada en el dicho popular de que hay algo de bueno en el más malo de los hombres. Bendito sea el Señor. Pero aunque no se ha perdido por completo la imagen divina en el hombre, ha sido gravemente dañada. El Señor Jesucristo vino al mundo para hacer posible para el hombre el reconquistar la imagen divina, al ser recreado en la imagen de Dios. O sea, aquí dice que por más malo que sea un hombre, siempre hay algo bueno dentro de él. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios puso en nosotros ese espíritu de vida. Y ese espíritu de vida viene de parte de Dios. Y todo lo que viene de Dios es bueno. Bendito sea el Señor. Por eso el hombre siempre ha querido buscar y tener una imagen divina. Tener algo que adorar. Porque hay algo en él, en el hombre, que Dios depositó, que ese fue su espíritu de vida, que anhela a Dios. Bendito sea el Señor. Y aunque sea lo más malo el hombre, algo pequeño bueno hay en él, porque tiene el espíritu de Dios, tiene el espíritu de vida de Dios. Y entonces cuando eso, hermano, cuando eso sucede, y entendemos, y a veces
podemos decir, ay, este hombre tan malo y hablando de Dios, y no, porque el hombre, cuando pecó en el Edén, cuando Adán pecó en el Edén, le hizo daño a la imagen divina, le hizo daño a la imagen de Dios, le hizo daño al plan de Dios en ese momento. Pero quedó en él ese espíritu de vida que Dios había depositado. Y por eso ellos se tuvieron que esconder cuando le pecaron contra Dios, porque se sentían avergonzados y sentían que le habían fallado al Dios Todopoderoso. Y por medio de eso, hermanos, hay algo dentro de nosotros, ese espíritu de Dios que el hombre siempre va a desear a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso es que Dios en su inmensa misericordia creó el plan inmediatamente cuando la caída y le dijo a Satanás que la mujer le iba a pisar la cabeza. ¿Por qué? Porque ya había tenido el plan de salvación por medio de Jesucristo. El pecado original. Cristo, el segundo Adán, vino a este mundo para librarnos de todos los efectos de la caída. Bendito sea el Señor. Al Adán caer, voy a leer un poquito aquí. En efecto de la caída estaba tan arraigado en la naturaleza del hombre que Adán, el padre de la raza, transmitió a sus descendientes una tendencia o inclinación a pecar. Esta desventaja espiritual y moral bajo la cual todos los hombres nacen se conoce como el nombre de pecado original. Por eso es que se nos dice que nacemos con un pecado original. Tenemos una tendencia a inclinarnos hacia pecar, a hacer las cosas que a Dios no le agrada. Pero por eso está, como lo habla en el Antiguo Testamento, sobre la moral, sobre tener una conducta fraternal, vivir en familia, vivir para la santidad, para mantenernos santos, para mantenernos en la verdad. Bendito sea el Señor. En esta, aquí lo que nos está diciendo que Cristo es el segundo Adán, porque Cristo vino a pagar el precio del error y de la caída de Adán. Y vino por medio de la cruz. Cristo nos ha dado una nueva entrada al Padre. Bendito sea el Señor. Cuando usted peca, usted tiene un conflicto interior. Por eso es que nosotros en Tesalonicense dice el Dios de paz. Nos habla de ese Dios de paz. Sojuzga los elementos en conflicto en la naturaleza del hombre y santifica el espíritu, el alma y el cuerpo. El resultado es bendición interna, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando usted y yo conocemos a Dios y tenemos Espíritu de Santo de Dios, ese Espíritu Santo nos guía a vivir para Dios. Cuando Adán y Eva comieron de ese árbol prohibido, ellos infringieron a la ley de Dios. Ellos cayeron ante la ley de Dios, porque Dios le dijo a ellos: el día que comieras ciertamente morirás, porque la paga del pecado es muerte, dice en Romanos. Ellos infringieron en la ley y ellos tuvieron el castigo que ya estaba dispuesto si comían de ese árbol. Bendito sea el Señor. Solo mediante un acto de redención y recreación tendría el hombre de nuevo el derecho del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Por medio de Cristo la justicia es restaurada al alma, la cual en la resurrección se reúne con un cuerpo glorificado. Solamente Cristo, hermanos, solamente mediante la redención de Cristo, nosotros podemos tener nuevamente acceso a ese árbol de la vida que un día en la vida eterna vamos a tener y vamos a comer de él con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que no va a pecar. Bendito sea el Señor. Y en Mateo, bendito sea el Señor. Dios es bueno, hermanos, y en su inmensa misericordia Dios nos sigue amando y Dios nos sigue guardando.
Bendito sea el Señor. Hay algo que yo quiero que usted entienda. Y es que cuando nosotros pecamos después de conocer a Jesucristo, ya nosotros conocimos a Jesucristo, ya no hay nada más que nos pueda librar de la ley, del pecado, solamente Cristo. Nosotros necesitamos mantenernos en santidad, hermanos. Y la gente dice, nadie es santo en este mundo. Tenemos que luchar por esa santidad, tenemos que tratar de mantenernos limpios para Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, hermanos, y cuando nosotros luchamos, en mantenernos santos para Dios, Dios nos va a ayudar. Y el Espíritu Santo que Dios nos ha regalado nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Bendito sea el Señor. En Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El mundo nos ofrece muchas cosas, hermanos, pero Dios, el camino hacia Dios, dice aquí que la puerta es estrecha. Mantengámonos, hermanos, y mantengámonos limpios para que un día lleguemos por esa puerta estrecha, pero lleguemos a ver a Dios y a gozar de sus promesas que nos ha prometido desde el inicio, desde Adán y Eva. Dios te guarde y Dios te bendiga en este día, que la paz de Dios te cubra a ti y tu casa. Amén.